Muy bien, Biblias en alto, puesto de pie. Esta es mi Biblia, la bendita palabra de Dios. Me preparo a recibir y aplicar la predicación de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Declaro que mi mente está alerta, mis oídos atentos, mi boca cerrada y mi cuerpo sujeto. Después de hoy, mi vida jamás será igual. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hoy voy a predicar sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista no se llama Bautista porque era bautista. Juan el Bautista se llama Bautista porque bautizaba. Entonces, lo que dice literalmente es Juan el que bautiza. En Mateo capítulo 3, les invito a abrir sus Biblias. Y Edwin, si me hace el favor, se sienta un poco más cerca ahí de nuestra visita hoy de primera vez. En Mateo capítulo 3, en aquellos días, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, cuando vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, no, está bien así, Félix, gracias. Cuando vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, los israelitas tenían 400 años de no escuchar la voz de Dios directamente. Lo que se llama el período intertestamentario, en que no hubo profeta. Entonces, cuando vino Juan el Bautista predicando, era algo nuevo, diferente. O sea, esa generación y muchas generaciones atrás no habían escuchado a un profeta predicar. Pero cuando vino Juan el Bautista, entonces él vino predicando en el desierto de Judea. Y entonces él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el reino de los cielos es la iglesia, porque este es aquel de quien fue dicho, aquí está hablando ya de la profecía, este es aquel de quien fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El trabajo de Juan el Bautista era prepararle el camino a Jesús. Entonces, esta es la profecía de Isaías, donde él dijo: voz de uno que clama en el desierto, y está en la voz imperativa, sí está en el imperativo: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El trabajo de Juan el Bautista era venir, predicar por primera vez en 400 años, que estaban escuchando la voz de Dios, y entonces preparando que las personas escucharan, creyeran, se bautizaran, preparando el camino del Señor. Porque Jesús vendría y tomaría a los discípulos de Juan el Bautista y con ellos comenzaría su iglesia. Entonces, dice el versículo 4, y Juan mismo tenía su vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Podemos ver aquí de que es un hombre tosco, es un hombre de campo, es un hombre ordinario, diríamos así, ¿verdad? No vestía en una forma, o sea, llamativa sí, pero no llamativa en el sentido positivo, sino que más bien dice vestido de pelo de camello y un cinto de cuero, y su comida era langostas. Ahora, ¿de qué clase de langostas está hablando? Está hablando de saltamontes. Sí, señor, esto es lo que está hablando, saltamontes, sí, langostas. Sí, y le chorreaba el caldito aquí, ¿verdad? Y la miel silvestre no era miel dulce, sino que la miel silvestre era más bien amarga. ¿Pero de abeja? Sí, miel de abeja. Miel de abeja, pero silvestre. Es que la miel sabe a de dónde cogen el polen, ¿verdad? Por ejemplo, en Florida hay miel de naranja, porque cogen el polen de los naranjos. También hay miel de manzana, donde están los manzanos, entonces cogen la miel de los manzanos. Hay una miel que es de ¿cómo se llama? Una hoja verde que en inglés es clover, es que me escapa el nombre.
Bueno, la cosa es que es una miel amarga. Sabe a monte. Entonces la miel que él comía, el alimento que comía Juan el Bautista era así como era él. Entonces salía a él, versículo 5, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la tierra alrededor del Jordán. O sea, venían donde él, estaban hambrientos de escuchar la palabra de Dios. Salían a él y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Ahora, no solamente los creyentes vinieron a él, también los líderes espirituales, los líderes religiosos venían a él también. Y viendo él a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ahora también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora tomemos nota del versículo 11 porque se presta para mucha confusión. Aquí hay dos grupos. Están los creyentes y los escribas y fariseos. Les acaba de decir: los que no creen, entonces son cortados y echados en el fuego. O sea, está hablando del infierno. Ahora, seguimos leyendo. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene después de mí es más poderoso que yo, del cual no soy digno de llevar el calzado. Ahora, tomemos nota que hay dos grupos. Entonces él dice: él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. No es lo mismo. No es lo mismo. Es lo que está diciendo, míreme. Él está diciendo: él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Verdad? O sea, fuego es los no creyentes, los fariseos. Hay otros pasajes donde se habla de esto mismo y que no habla del fuego, solamente aquí, porque aquí están los dos grupos. Entonces, los que piden fuego no saben qué están pidiendo. El fuego aquí es el infierno. Y sigue hablando de lo mismo. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. El problema con los líderes religiosos de su día es que ellos no querían creer que Jesús era el Cristo. Y no creyeron nunca, no lo aceptaron. Y ellos entendieron el mensaje, ellos entendieron perfectamente que Jesús decía que Él era Dios. Ellos lo entendieron, pero no lo aceptaron. De hecho, la acusación, cuando a Él lo tomaron para crucificarlo, fue: se hace Dios. Entonces ellos lo entendieron perfectamente, pero no creyeron, no aceptaron. Y es por eso que Juan el Bautista está diciendo aquí de que el Señor está preparando los que no aceptan, fuego. Los que rechazan. Ahora sigamos leyendo, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Ahora tomemos nota que Jesús estaba en Galilea, la provincia del norte, pero él tuvo que descender como 100 kilómetros hasta donde Juan estaba bautizando, porque la única persona que tenía autoridad para bautizar en ese momento era Juan. Nadie más estaba autorizado para bautizar en ese momento. Y por eso Jesús tuvo que venir donde Juan para ser bautizado por él. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que bautizarse? Porque Jesús es el fundador de la iglesia. Y si Jesús no se hubiera bautizado, no podría ser parte de la iglesia. Juan no forma parte de la iglesia. Juan preparaba el camino para Jesús. Juan preparó el material humano que Jesús tomaría y que plantaría su iglesia, establecería su iglesia. Pero Juan no forma parte de la iglesia. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan no entendía bien. Y Jesús le aclaró: deja ahora que sea así, porque así nos conviene cumplir toda justicia. O sea, esto es lo establecido por Dios. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Ahora tomen nota, dice: y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Quién vio? Juan. Y esto es importante porque él va a decir:
allá en el Evangelio de Juan, de que el hecho que él vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús, le dio la confirmación de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan vio, versículo 16, y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que aquí está la Trinidad. Jesús siendo bautizado, la voz del Padre y el Espíritu Santo en forma de paloma. Aquí está la Trinidad. Muy bien. Ahora seguimos con Juan. Vamos a Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan. Ahora recuerden que Juan el Bautista no escribió nada. El que escribe es Juan el apóstol. Entonces vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice el versículo 6, Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, cuando Juan habla de Juan, no habla de Juan, habla del otro Juan. Les voy a explicar. Cuando Juan el apóstol se refiere a Juan por nombre, se refiere a Juan el Bautista. Porque cuando él se refería a sí mismo, él no usa el nombre. Él lo que dice es, llegaron dos discípulos, uno era Andrés y el otro no lo dice quién era, y es él. Entonces, cuando Juan habla de Juan, está hablando de Juan el Bautista. Versículo 7. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él, o sea, a través del testimonio de Juan. Él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquel era, o sea, Jesucristo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está Juan el apóstol escribiendo. Y Juan el apóstol sigue escribiendo, pero ahora en el versículo 15 comienza a hablar otra vez de Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ahora la palabra aquí que se traduce clamó, lo que significa es que él bramaba como un toro. O sea, él lo hizo con gran vehemencia, con gran volumen, con gran énfasis. Clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Ok, ubiquémonos. Leímos allá en Mateo capítulo 3 el bautismo de Jesús. En el capítulo 4 de Mateo, que no lo leí, Jesús es llevado al desierto y después de 40 días de ayuno y oración es tentado. Esto era necesario porque el hombre, el Dios hecho hombre, tenía que ser probado, tenía que pasar la prueba. ¿Por qué? Adán no pasó la prueba. Jesús tenía que ser probado y Jesús tenía que pasar la prueba. Entonces Jesús fue probado y pasó la prueba. Después de su bautismo y después de su tentación, ahora Jesús regresa donde Juan está predicando en Judea. Él regresa donde Juan. Y es por eso que dice aquí el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es, porque Jesús había regresado donde Juan. Este es del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Ahora, gracia por gracia está hablando de dos aplicaciones de la gracia. Gracia es un regalo inmerecido. La salvación siempre ha sido por gracia, nunca ha sido por obras. Yo antes creía que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras y en el Nuevo Testamento era por gracia. Así creía. Y yo tuve que entender que no, la salvación siempre ha sido por gracia. La diferencia es en la forma que se muestra la gracia.
En el Antiguo Testamento la gracia se muestra a través de tipos, a través de colores, a través de días, a través de sacrificios, ofrendas y todo esto señalando hacia Jesucristo. Pero siempre es gracia. De hecho, el tabernáculo, la construcción del tabernáculo está llena de simbolismos de gracia. El número 5 es el número de la gracia. Ahora, en el Nuevo Testamento, entonces es la gracia cumplida, porque Jesucristo ya pagó el precio. Ya el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, ya se cumplió. En el Antiguo Testamento está señalando hacia. En el Nuevo Testamento ya se cumplió. Entonces es la gracia y la gracia. La gracia mostrada en el Antiguo Testamento a través de tipos y la gracia en el Nuevo Testamento donde ya se cumplió. Y nosotros entonces ahora al creer recibimos el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llegaba pero no estaba en ellos. En el Nuevo Testamento ya está en ellos después de la resurrección de Jesús. Ok, entonces por eso está hablando de gracia por gracia. De su plenitud tomamos todos, sí, gracia por gracia. La gracia del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento. Ahora sigue hablando del Antiguo Testamento. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Aquí es Juan el Bautista el que está hablando. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Sigue escribiendo Juan el apóstol. Y este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino que confesó, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Lo que le están pidiendo a Juan el Bautista es, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Quién te envió? Y Juan el Bautista contestó, versículo 23. Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso está en Isaías capítulo 40. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, ahí estaba Jesús, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Todo esto lo está diciendo Juan el Bautista. Y seguimos leyendo versículo 28. Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Ahora, en el capítulo 1, y hoy no vamos a poder terminar todo, pero en el capítulo 1 de Juan, entonces comienzan a suceder en una forma muy rápida, porque dice el versículo 29 al día siguiente, luego dice en el versículo 35 al día siguiente, luego dice otra vez en el versículo 43 al día siguiente, en el capítulo 2 dice al tercer día, cuando Jesús regresó de su bautismo y su tentación, regresó donde Juan, las cosas suceden en una forma muy rápida y seguidores, discípulos de Juan el Bautista comienzan a seguir a Jesús. Dice entonces, al día siguiente, versículo 29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Ahora escuchen esto, yo no lo conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, ¿quién envió a Juan a bautizar con agua? Dios. Mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo.
y yo lo vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, vamos a parar ahí. Continuará. El próximo domingo continuamos en cuanto a la persona y obra de Juan el Bautista. Siguen, estúdienlo, estudien los capítulos de Juan, estudien Mateo capítulo 3 y 4 y prepárense para la próxima ocasión que vamos a continuar con la persona y obra de Jesucristo. Puestos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos en ella todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Gracias, Señor, porque Juan el Bautista vino preparando el camino para nuestro Señor. Lo está identificando positivamente. Este es el Hijo de Dios. Este es aquel que vengo delante de él preparando el camino. Gracias, Señor, porque Juan el Bautista lo identificó positivamente. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de creer en él, entrar a formar parte de la familia de Dios, porque Jesucristo pagó el precio y nosotros ahora podemos ser hijos de Dios. Gracias porque los que hemos creído somos hijos tuyos y te alabamos y te bendecimos. Y queremos, Señor, ser testigos. Queremos, Señor, testificar a otros de que este es aquel, este es el Hijo de Dios, este es el que vino, este es el que se hizo hombre, el Dios hecho hombre, este es el que murió por nosotros y resucitó. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Este es. Que podamos testificar, aprovechar oportunidades para que otros puedan venir a los pies del Señor. Y mientras estamos así en actitud de oración, ¿quién quiere levantar su mano conmigo y decir, oremos los unos por los otros, que aprovechemos oportunidades para testificar? Que aprovechemos las oportunidades para testificar. Que otros que están necesitando de Cristo puedan escuchar el mensaje, porque nosotros nos dejamos usar para la gloria del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos aprovechar las puertas que tú abres, que podamos aprovechar la oportunidad, Señor, que tú nos das para testificar a otros y ellos también puedan llegar a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo como Salvador personal. Pedimos que tú te glorifiques en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.